Bien, entonces, vamos a volver a lo que estábamos viendo en la anterior clase. Bueno, acá nosotros teníamos este ejercicio, ¿no? No sé si se puede ver. Hola. Sí, ¿Se puede ver? Sí, lo que estábamos viendo era justamente, se tiene la siguiente tabla de frecuencias de la variable diámetro a la altura del pecho de 50 árboles. Bueno, y aquí teníamos entonces los límites, frecuencias, marca de clase, frecuencia acumulada, absoluta acumulada, relativa acumulada. Y en base a eso decía calcular la media, la mediana, la moda. Ese era el inciso A. El inciso B, calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El inciso C era graficar el histograma y polígono de frecuencias no acumuladas. Y tenemos luego graficar la ojiva de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, esa era la pregunta. Y hemos estado resolviendo acá, ¿no? Acá tenemos, fíjense, hemos calculado ya algunas frecuencias. Las frecuencias, hemos calculado también una cosa importante, la frecuencia es relativa en porcentaje, ¿no? Aquí tenemos entonces marca de clase, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa en porcentaje y frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Una vez que hemos tenido esto, hemos graficado acá, bueno, vamos a colocar más acá abajo, hemos graficado el histograma, que es este gráfico que tenemos acá, ¿no? El histograma del diámetro, ¿no? Y entonces, ahí tenemos el histograma y nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta. La cuarta clase es la que presenta la mayor frecuencia relativa con un 28%, seguido de la tercera clase, mejor dicho, seguido de la cuarta clase y de la quinta clase y de la tercera clase. Entonces, la clase 3, la 4 y la 5 son las clases que presentan las mayores frecuencias relativas, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que tenemos que considerar para interpretar. También podemos ver que en los extremos los porcentajes son sumamente bajos. Y también podemos ver una cosa importantísima acá, es que si nosotros hiciéramos una curva, pueden fijarse que la curva, hay buenas posibilidades de que la curva de distribución de esta variable se asemeje a una curva normal, a una curva en forma de campana, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, este es el histograma del diámetro. Y también hemos estado viendo acá, ya habíamos quedado en eso, en calcular la, la ojiva de frecuencias eh, eh, relativas acumuladas, ¿no? Y entonces acá nosotros, bueno, si quieren esto vamos a volver a hacer para que no tengamos problemas. Entonces, hemos hecho acá el histograma del diámetro y ahora vamos a hacer, como en la pregunta nos pide la ojiva, entonces vamos a hacer la ojiva, entonces vamos a seleccionar toda nuestra tabla de frecuencias, vamos a insertar y entonces vamos a tener acá lo siguiente. Nosotros en la ojiva lo que queremos es que en el eje horizontal estén los límites superiores, esa es la ojiva, y en el eje vertical estén las frecuencias acumuladas. Vamos a utilizar en este caso la frecuencia relativa en porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, queremos, en otras palabras, que en el eje X esté la columna F, que es el límite superior, y en el eje Y, la columna M, que es la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Entonces, ahora vamos a ir acá, que tenemos que visualizar y seleccionamos los datos. Acá, las columnas, todas estas columnas, fíjense, están en el eje X. Estos tienen que estar en el eje Y. Entonces, para eso los vamos a cambiar, los cambiamos. Y ahora acá vamos a colocar los valores del eje X que hemos dicho que tienen que ser los límites superiores. Entonces, aquí seleccionamos los límites superiores y le damos Enter y aceptar. Y ahora ya aparecen ahí. Y Ingeniero, aquí, disculpe, sí, ¿está hola. preparando Excel o Word? No, en Excel estoy. ¿Se está Es que viendo estoy Word? con... Sí, Ya, está ya bien. vamos a volver. Entonces, nuevamente. Entonces, acá vamos a volver muy bien vamos a volver acá,
¿no? Bueno, vamos a analizar nuevamente la pregunta. Acá, aquí tenemos la pregunta. Acá, después vamos a volver. Bien, fíjense entonces, tenemos esta tabla de frecuencias. Nosotros hemos calculado el histograma y ahora vamos a hacer la ojiva de frecuencias acumuladas. Después vamos a calcular la media, la mediana, todo lo demás. Ahora, nuevamente nos vamos a salir. Creo que hace rato no hicimos eso. Y ahora vamos a irnos a Excel, ¿no? Ahora sí se puede ver Excel, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, nuevamente vamos a volver a hacer, como esto no se ha visto bien. Entonces, nosotros solamente, aquí en el gráfico, solamente hemos visto el histograma. Esto es lo que hemos dibujado acá, lo que hemos graficado con Excel. Podemos ver entonces que hemos dicho en la tercera, en la cuarta y en la quinta clase están las mayores frecuencias relativas con un 24%, 28, 26%. Y en los extremos, ustedes pueden ver, tenemos frecuencias relativas en porcentajes sumamente bajísimos, 4%, 4%. También un aspecto importante acá en este gráfico, les había indicado, es que si nosotros hiciéramos una curva con estos puntos, van a poder ver que esa curva se asemejaría mucho a una curva en forma de campana. Entonces, esta distribución del diámetro tiene buenas posibilidades de presentar una curva muy similar al de la campana, de la distribución normal, ¿no? Bien, entonces ahora nosotros vamos a graficar la ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Seleccionamos toda nuestra tabla de frecuencias acá. Vamos a insertar y vamos a insertar acá la primera opción, ¿no? Acá, esto de acá es importante. Ahora acá también nosotros habíamos indicado de que en una ojiva de frecuencias nosotros queremos que en el eje X estén los límites superiores, en el eje X, y en el eje Y cualquiera de las frecuencias acumuladas, puede ser frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, o frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Nosotros vamos a utilizar este último, ¿no? Bien, entonces, tomando en cuenta eso, ustedes pueden ver acá que hacemos un clic sobre el gráfico y nos vamos a seleccionar datos. Estos nombres de las columnas siempre tienen que estar en el eje Y. Y ustedes se fijan, están acá en el eje X. Y entonces acá nosotros podemos cambiarlos. Los cambiamos y los llevamos al eje Y. Luego, hemos dicho que la ojiva nos requiere que nosotros tengamos en el eje X los límites superiores. Entonces vamos a editar y vamos a seleccionar los límites superiores, que son todos estos. Y entonces le damos eh, eh, doble clic y entonces ya van a aparecer los valores de los límites superiores. Acá nosotros vamos a utilizar, hemos dicho la frecuencia relativa en porcentaje acumulado, entonces todo lo demás vamos quitando todo lo demás. Fíjense, estamos quitando lo demás, solamente entonces queda frecuencia relativa en porcentaje acumulado y aceptamos. Bien, entonces este sería nuestro segundo gráfico, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar acá, esto sería para nosotros la ojiva, ¿no? De frecuencias, la ojiva de frecuencias acumuladas del, eh, del diámetro, Bien, ahí ya tenemos entonces eso, ahí tenemos el gráfico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el gráfico? Cuando nosotros hacemos un clic acá, aquí aparecen, nosotros podemos adicionar los elementos del gráfico, podemos generar una serie de estilos, ¿no? Y también podemos hacer filtros, ¿no? Entonces ahí tenemos herramientas importantes. Lo primero que vamos a hacer es colocar elementos, principalmente títulos y etiquetas. Esos son los más importantes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, acá nosotros no necesitamos la leyenda, pero acá hemos dicho que estos valores que tenemos acá
son los límites, son los límites superiores, los límites superiores de clase, ¿no? Entonces, estos límites superiores también son diámetro en centímetros. Bien, entonces ya tenemos los límites superiores. Y acá, en el eje vertical, tenemos las frecuencias relativas acumuladas en porcentaje. Bien, entonces ya tenemos todo eso. Y entonces esta sería nuestra ojiva, ¿no? Tenemos límite superior de clase en el eje X y las frecuencias relativas acumuladas en porcentaje en el eje Y. Ustedes pueden ver que la frecuencia relativa acumulada empieza en 0% y acaba en 100%, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que interpretar? La interpretación tiene que ser la siguiente. Por ejemplo, acá, para este punto, la interpretación de la ojiva es en cada uno de los puntos. Y por ejemplo, puedo decir acá que para diámetros, la proporción de tener diámetros menores o iguales a 18.6 centímetros es de un 88%, ¿no? 88%. Y la probabilidad de tener diámetros mayores a 18.6 centímetros es un 12%, lo que resta al 100% de 88. Lo mismo acá, la probabilidad de tener diámetros menores o iguales a 20.8 centímetros es de un 96%, y por lo tanto, la probabilidad o la proporción de tener diámetros mayores a 20.8 centímetros es de un 4%, que es lo que resta de 96 a 100, solamente un 4%, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, en acá, si nosotros quisiéramos interpretar, vamos a decir que la proporción de tener diámetros menores o iguales a 16.4 centímetros es de un 62%. Y la probabilidad de tener diámetros mayores a 16.4 centímetros es un 38%, ¿no? Para completar el 100%. Entonces, esa es la ojiva de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces, ese es un gráfico importante. Ya tenemos el histograma, tenemos la ojiva, ¿no? Pero también ahora vamos a calcular lo que es el polígono de frecuencias, ¿no? ¿Cómo hacemos el polígono? Entonces, nosotros tenemos que tener acá estas dos columnas, frecuencia absoluta y marca de clase, ¿no? Entonces, vamos a copiar acá, vamos a copiar. Bien, y ahora vamos a colocar acá, lo vamos a pegar acá, pero solamente en valores, acá, valores, simplemente valores, ¿no? Bien, entonces ya tenemos acá la frecuencia absoluta y la marca de clase. Bien, acá nosotros, bueno, podemos llevarlo más acá esto, lo vamos a llevar más acá, más a este lado, y vamos a colocar acá los valores. Nosotros tenemos que tener, para dibujar un polígono, los valores de X y los valores de Y, ¿no? Entonces, los valores de X van a ser las marcas de clase, ¿no? Entonces, estas marcas de clase van a ser los valores de X, ¿no? Y solamente que aquí lo vamos a colocar con un decimal, todas, ¿no? Y entonces vamos a decir, el número, solamente un decimal. Bien, aceptamos, ahí tenemos los valores. Y los valores de Y van a ser las frecuencias absolutas. Entonces agarramos estas frecuencias y las pegamos ahí. Bien. Y esto lo demás lo borramos, ¿no? Esto ya no nos sirve. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular? Este es el punto inicio, ¿no? Y el punto fin. Aquí vamos a tener un punto inicio y un punto fin, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar? Ambos puntos empiezan en el origen de X. Por lo tanto, en ambos, el valor de Y va a ser 0. Acá va a ser 0
Y acá también va a ser 0 porque va a cerrar el eje horizontal, ¿no? Es el punto de que empieza en el eje horizontal, da la vuelta y llega nuevamente al eje horizontal, ¿no? Bien, ahora este valor que nosotros tenemos acá, que es el valor de X, ¿no? Entonces, tiene que ser igual a lo siguiente. Acá tenemos un límite inferior, ¿no? Un límite inferior. Y lo que tenemos que hacer acá es calcular. Aquí voy a calcular el intervalo de clase, o creo que ya habíamos calculado ahí. Bien, entonces vamos a calcular cuánto es el intervalo de clase, ¿no? Entonces, el intervalo de clase simplemente es el límite entre el límite superior menos el límite inferior de la clase. Entonces, este es nuestro intervalo de clase, ¿no? El intervalo de clase. Yo voy a llamar entonces ahora acá y inicio. Bien. Y entonces y inicio va a ser igual al límite inferior de la primera clase. Acá, límite inferior de la primera clase es el límite, ¿no? 7.7, ¿no? Menos, y entre paréntesis ahora, el intervalo de clase dividido entre 2. Bien, entonces, este es el valor de el X, ¿no? Este es el X inicio, no y es el X inicio. X inicio, ¿no? Bien. Entonces, esto lo convertimos nuevamente en un decimal. Acá. Un decimal simplemente. Bien, y entonces ese va a ser nuestro valor acá. Bien. Bueno, este valor lo tenemos que hacer simplemente numéricamente, ¿no? Entonces, nuevamente vamos acá. Ese es el valor, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos todo ahí en relación al punto inicio. Pero también vamos a poner acá la formulita. Entonces, vamos a insertar y vamos a decir entonces acá. X inicio, acá, X inicio, acá va a ser X inicio, ¿no? Va a ser igual, hemos dicho, acá, menos, y aquí tenemos un paréntesis, y aquí tenemos una fracción, ¿no? Entonces, menos hemos dicho el límite inferior, ¿no? Ese es el límite inferior de la clase 1, o de la clase, de la primera clase, ¿no? De la primera clase. Y acá, menos el intervalo de clase dividido entre 2, ¿no? Bien, entonces, esta sería la formulita de X inicio, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener también, ahí, esa es la formulita, ¿no? Entonces, X inicio va a ser el límite inferior de la primera clase menos intervalo de clase dividido entre 2. Y es en realidad lo que hemos hecho acá, ¿no? Acá, E2 es el límite inferior de la primera clase menos, ¿no? Esta celda I41, que es donde está el punto 2.2, que es el intervalo de clase dividido entre 2, ¿no? Entonces, eso ya está claro. Ahora, acá vamos a tener también el X final, ¿no? Entonces, vamos a tener el valor de X final. Entonces, nosotros vamos a decir acá, X fin, acá vamos a colocar, X fin, bien, entonces va a ser igual. Ahora, acá nosotros vamos a colocar la formulita, ¿cómo va a ser? X fin, entonces aquí colocamos, copiamos y lo pegamos, y aquí vamos a colocar, en vez de que sea inicio, nosotros vamos a colocar X fin, ¿no? Y ahora acá va a ser, en vez de que sea el límite inferior de la primera clase, acá va a ser el límite superior, y esta va a ser de la última clase, Y acá no va a ser menos, acá va a ser
más. ¿Está bien? Y entonces acá nosotros vamos a tener ese valor, ¿no? Entonces acá vamos a calcular y vamos a decir, esto va a ser límite superior de la última clase. Entonces nos vamos al límite superior de la última clase. Límite superior de la última clase, ahí tenemos 23. Más, y entre paréntesis tenemos intervalo de clase que es 2.2 dividido entre 2. Bien, entonces acá tenemos ahora que ese valor es 24. Con un decimal sería 24.1, ¿no? Ahora tenemos que copiarlo acá, solamente como número, y entonces vamos a tener ahí ya listos nuestros datos para que nosotros podamos dibujar el histograma, ¿no? Ya tenemos todo estos son los datos para que nosotros podamos graficar el histograma, ¿no? O mejor dicho, el polígono de frecuencias. Bien, para que no quede claro ahí, para que no haya dudas acá, vamos a colocar acá en esta partecita para no hacernos lío, los valores. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo acá, ¿no? Este valor, ¿no? Límite inferior, hemos dicho, de la primera clase. Entonces, esto significa que esto es el límite inferior de la primera clase, para que no tengamos dudas, ¿no? Ese es el límite inferior, entonces, de la primera clase, ¿no? Entonces, acá tenemos, lo vamos a llevar ahí. Bien, entonces, el límite inferior de la primera clase, ese valor, ¿no? Y lo mismo acá vamos a hacer, para que no haya dudas, entonces, este otro valor, lo copiamos acá, va a ser, aquí dice límite superior, ¿no? Y aquí dice la última clase. Entonces, este es el límite superior, ¿no? Es el límite superior de la última clase. De la última clase, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese valor. Acá, entonces, vamos, este es el límite superior de la última clase. Entonces, aquí están claras las fórmulas para poder calcular. Bien, una vez que nosotros ya tenemos todo esto, entonces seleccionamos los dos polígonos, las dos columnas X y Y, y nos vamos a insertar. Ahora, como va a ser un polígono, tenemos que insertar las líneas, ¿no? Las líneas. Entonces, podemos insertar estas líneas o estas otras. Aquí podemos insertar estas. Bien, ahora, simplemente lo único que vamos a hacer es que vamos a ordenar. Acá nosotros queremos que en el eje X justamente vayan los valores de X y en el eje Y vayan los valores de Y. Entonces vamos a ir acá y vamos a seleccionar datos. Y entonces vamos a tener acá, vamos a editar los datos. ¿Qué datos queremos que estén? Todos los datos de X van a estar en el eje X. Ahí seleccionamos y ahí están los datos. Y acá tiene que estar solamente el eje Y. Entonces, quitamos el eje X y ya tenemos entonces nuestro polígono. Este es nuestro polígono, ¿no? Bien, entonces vamos a bajarlo acá. Ahí lo dejamos, está bien. Y entonces ya tenemos el polígono. Entonces, ¿qué vamos a poner? Entonces es el polígono de frecuencias absolutas. Es el polígono de frecuencias absolutas, ¿no? Bien, ya tenemos el polígono de frecuencias absolutas. También acá no nos interesa eso, que es uno solo aquí. No lo estamos leyendo. Bien, y ahora vamos a ir nuevamente a colocar los títulos y las etiquetas, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a ir a ver y vamos a colocar. Acá son entonces en el eje X, ¿qué están? Son las marcas de clase. Marcas de clase, pero que en realidad también es diámetros en centímetros, ¿no? Bien. Y en este otro eje, en el eje vertical, están las frecuencias, ¿no? Las frecuencias absolutas.
absolutas. Simplemente son frecuencias absolutas. Y ya tenemos entonces el polígono. Este es nuestro polígono. Y si ustedes se fijan, nuestro polígono se asemeja mucho al de una forma de campana, como habíamos indicado hace rato, ¿no? Entonces, ¿para qué nos servirá este polígono? Acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, las líneas de división principales, pero también podemos colocar las líneas de división secundarias, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 15.4 centímetros, que está en este punto, ¿no? Donde tiene el mayor valor, ¿no? Con 14 diámetros están en esta clase. Entonces, fíjense, si nosotros trazaríamos una línea vertical, aquí por 15, pasando aquí este valor de 15.4 centímetros, tendríamos más o menos un área hacia la izquierda de un 50% y un área hacia la derecha de otro 50%. Entonces, más o menos este valor nos estuviera dando 50-50. En cambio, si nosotros tuviéramos este valor, 17.5, acá vamos a tener un área mayor a la izquierda y un área menor a la derecha. En cambio, en acá, si nosotros estuviéramos hablando de 13.2 centímetros, ¿no? Y trazaríamos una línea recta, tendríamos acá una mayor área en la derecha y un menor área en la parte izquierda, ¿no? Entonces, siempre la curva tiene un área del 100%, ¿no? Y por lo tanto, nosotros con el polígono, cortando en un punto cualquiera que parta del eje, de los valores del eje X, podemos entonces dividir el polígono en dos partes, ¿no? Cada una de esas partes va a representar las probabilidades de ocurrencia para valores menores o iguales y la otra parte para valores mayores, ¿no? Entonces, este polígono, por ejemplo, ¿cuántas caras tiene? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el de la base 9. Tiene 9 lados ese polígono, ¿no? Bien, entonces este sería el polígono de frecuencias absolutas. Bien, ahora nosotros queremos calcular acá, queremos calcular la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Entonces queremos calcular la media aritmética acá, ¿no? Y entonces, ¿cómo haríamos ese cálculo? Nosotros sabemos que la formulita de la media aritmética nos dice, ¿no? La formulita de la media aritmética nos dice que la media aritmética es igual a una fracción donde acá tenemos nosotros, ¿no? La sumatoria, ¿no? De un producto, ¿no? Y ese producto es el producto de frecuencia absoluta, ¿no? De frecuencia absoluta por cada uno de los valores de la marca de clase, que también lo vamos a denotar como X sub I. Entonces aquí tenemos que la media aritmética es igual, ¿no? A I igual 1 hasta K. K es el número de clases que tenemos, ¿no? Y del producto de frecuencia absoluta, F sub I, multiplicado por la marca de clase X sub I, ¿no? Todo eso dividido entre... Esta es la formulita, entonces, de la media aritmética, ¿no? Colocamos ahí la formulita. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que tener? El producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá. Frecuencia absoluta, vamos a generarnos otra columna, donde vamos a tener F sub I multiplicado por X sub I, ¿no? Que sería la marca de clase. Entonces vamos a tener, en la primera va a ser frecuencia absoluta es 2. Marca de clase es 8.79. Bien, y eso hacemos
para las demás clases. Y lo vamos a poner acá nuevamente en 2 decimales. Lo podemos dejar. Lo vamos a dejar en 2 decimales. Bien, entonces ahí tenemos ya, y esto lo vamos a colorear con otro color. Bien, entonces ahí tenemos ya el producto, ¿no? Estamos multiplicando simplemente ahí frecuencia absoluta por marca de clases. Ahora hacemos la sumatoria de este producto y para eso nos vamos a fórmulas, autosuma. Bien, ya tenemos entonces acá la sumatoria del producto. Entonces vamos a tener entonces acá ese valor. Bien, entonces ya tenemos 774.06. Por lo tanto acá mi media aritmética va a ser igual. Aquí vamos a copiarlo, lo vamos a pegar. Y entonces vamos a tener acá lo siguiente. Vamos a calcular en esta celda la media aritmética. Y eso va a ser igual, entonces, a la sumatoria del producto. Entonces, aquí tenemos la sumatoria del producto. Ahí tenemos el producto. Y su sumatoria es este valor. Ahora, eso tiene que ser dividido entre n. Y n lo tenemos acá, 50. Bien, entonces, ustedes pueden ver que efectivamente, la media aritmética presenta un valor, si nosotros le damos a un decimal simplemente, de 15.5 centímetros de diámetro. Entonces, esta es nuestro cálculo, ¿no? Y si nosotros vemos eso, podemos ver eso también acá, ¿no? Entonces, el punto central va a estar entre 15.4, 15.5 acá. Ahí va a estar el punto medio, ¿no? Por eso es que también tenemos grandes oportunidades de que la distribución de esta variable presente una forma, su curva de distribución presente una forma de campana, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí calculado la media aritmética. Luego también podemos calcular la mediana, ¿no? Entonces, nosotros decimos que si quisiéramos calcular la mediana, ¿no? Entonces vamos a tener la formulita nuevamente. Y entonces decimos la formulita va a ser la mediana, va a ser igual, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces el límite inferior de la clase de la mediana más, y acá nos vamos ahí, y acá vamos a tener una fracción, ¿no? Y acá vamos a tener entonces otro, ahí tenemos, bueno, antes acá, a ver, creo que esto está mal, teníamos que haber ido acá. Sí, esto primeramente aquí está un diferencial. Y ahora aquí recién tenemos entonces el paréntesis. Ahora sí está bien. Y acá vamos a tener otra fracción. Y acá vamos a tener eso de ahí. Está muy bien. Y ahora todo eso va a ser multiplicado por intervalo de clase, ¿no? Acá también va a ser nuevamente ahí. Bien, entonces la mediana es igual al límite inferior, ¿no? De la clase de la mediana, ¿no? Más n dividido entre 2, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Antes de la clase de la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana y multiplicado por el intervalo de clase. Entonces aquí tenemos la formulita, ¿no? Ahí tenemos la formulita. Entonces, con esa fórmula nosotros tenemos que calcular la mediana. Entonces aquí vamos y colocamos la formulita de la mediana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es la clase de la mediana, ¿no? Y para saber la clase de la mediana, nosotros tenemos que hacernos un intervalo de las frecuencias relativas en porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, eso es importante que nos podamos hacer. Entonces, aquí vamos a tener un intervalo
¿no? De las frecuencias, ¿no? Relativas en porcentaje acumulado, ¿no? Por ejemplo, el primero va a ser de 0% hasta un 4%. 4%. Bien. A ver, aquí ya no tenemos más tiempo. Bien, ya no tenemos más tiempo, pero ¿será que pueden volver nuevamente con la misma clave? Solamente vamos a acabar esto del cálculo de la mediana, por favor. Bien, entonces.